Vamos todos, nos acercamos al que va a hablar y así no tiene que forzar la voz. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, aquí estamos ante el célebre arco de Medinaceli. Bueno, vamos a empezar diciendo que una vez más confluyen aquí varias hipótesis de interpretación sobre qué es y sobre todo sobre su cronología. En el caso de qué tipo de arco se trata, pues grosso modo hay tres posibilidades. Una, que fuera un arco de triunfo, que esa es evidentemente inválida, porque no es ningún arco de triunfo, en la medida en la que un arco de triunfo como mínimo tiene que tener unos elementos de celebración de ese triunfo que aquí están absolutamente ausentes. Podría ser entonces un arco honorífico o bien una puerta urbana. Lo que pasa es que, claro, me faltarían una serie de elementos. Bien, hay varias hipótesis también relacionadas con estas que os estoy comentando. Que fuera un arco honorífico, pues por la inscripción que tiene arriba, de la que ahora os hablaré, aunque brevemente porque hace bastante frío y mi voz no llega para mucho, cabe la posibilidad de que lo fuera. Sin embargo, últimamente se viene defendiendo más que fuera una puerta urbana, es decir, la puerta urbana de la ciudad de Oquilis, de este municipio. En este sentido se ha intentado hacer una serie de sondeos, excavaciones en las inmediaciones, no sé exactamente dónde, para ver si esto se podía comprobar. Pero al final, en aquella zona. Ahí en aquella zona. En esta es una roca. Efectivamente, no se ha podido, digamos, comprobar su conexión. No obstante, lo cierto es que el Oquilis estaría amurallado y el ese recinto de muralla pasaría a las inmediaciones, o sea que esa posibilidad es perfectamente factible. De hecho, se ha puesto también en relación con el hecho de que la parte del coronamiento, la parte más alta del arco, tiene una serie de molduras que no están tan presentes en los laterales respectivos del arco, porque estarían conectando a cada uno de ellos con la muralla. Bien, ahora volveremos sobre esa cuestión. En relación con la posibilidad de que sea un arco honorífico, pues se entiende que sería un arco honorífico exento, tampoco nada de esto se puede comprobar. Y se había llegado incluso a apuntar lo que os comentaba antes de que sería un arco de separación entre los conventos. Es verdad que Oquilis representa en gran medida una frontera, que es la frontera del conventus Caesar Augustanus, con capital en Caesar Augusta, Zaragoza, y por otro lado el cluniense con capital en Clunia, en la misma provincia de Soria. Ese hecho coincide, pero bueno, no obstante, si al final se pudiera verificar en algún momento que es una puerta urbana, pues se descartaría esa función de arco honorífico y a la vez separador y de alguna manera haciendo hincapié en la frontera de ambos. No obstante, como os digo, en los últimos años se viene defendiendo la función de puerta urbana. De hecho, uno de los principales estudios es relativamente reciente, que es del 2002, hecho por Alfeldi, un importantísimo epigrafista alemán, y Juan Manuel Abascal, que es catedrático de la Universidad de Alicante, también epigrafista. Y también por la interpretación que hacen de la inscripción, eso es lo que se apoyan para apuntar que con toda probabilidad se trataría de una puerta urbana. Si fuera una puerta urbana, pues sería una puerta urbana, digamos, al uso, pero de las puertas urbanas monumentales. Es decir, constaría de tres foros o de tres vanos, en el sentido de que tiene un arco principal, el arco central, que es el arco de carruajes, y los dos laterales que flanquean ese arco central, que son los peatonales, ¿no? Lo habitual es que en este tipo de puertas a ambos lados estuviera flanqueado por sendas torres que a su vez enlazarían con la línea de muralla. No obstante, también podían estar ausentes esas torres, ¿no? Y sería aún una puerta. Tanto si es un arco honorífico exento como si es una puerta urbana, no obstante se está en la ubicación y en su monumentalidad se está queriendo hacer claramente un hincapié
de carácter efectista, ¿no? Porque si veis, ya nosotros desde la carretera estábamos visualizando el arco, entonces se elige una posición privilegiada, tanto si es un arco, como digo, como si es una puerta urbana, de manera que ese énfasis monumental que se hace en este caso se pueda apreciar a gran distancia, con toda probabilidad, viniendo por otra parte, como señalaba Ricardo, por el eje viario principal, la calzada principal que unía la zona noreste con la zona suroeste de la península, principalmente entre Casar Augusta, Zaragoza y Emérita Augusta, Mérida, que son por otra parte dos capitales de provincia. O sea que esto era un punto neurálgico de comunicaciones. La vía, lógicamente, no pasaría por aquí arriba, una cuestión de subir el monte, sino que pasaría en la zona de valle. Y desde esa zona de valle, fuera una cosa o fuera otra, desde luego, la visualización y el efecto escenográfico es evidente y resulta claro. Bien, resumiendo en cuanto bueno, vamos a hablar brevemente de las características arquitectónicas, que yo creo que las veis, ya hemos hablado de los tres vanos. Señalar, por ejemplo, que es casi inapreciable que a ambos lados, sobre los arcos laterales, existiría una especie de elementos decorativos que ni siquiera llegan a ser nichos, es como una especie de pequeña moldura incisa, flanqueada a cada lado por dos columnas estriadas y sobre ellas colocados un tímpano. ¿Lo veis? Ahí quizá un poquito mejor, aquí realmente está perdido. Luego en cada uno de los cuatro ángulos estarían colocadas unas columnas también estriadas con capitel corintio que también están bastante destruidas. La decoración que vemos a este lado, en esta fachada, digamos, de la puerta, es análoga a la que se ve en la parte opuesta, que quizá ya cuando volvamos con el autocayendo nosotros la podemos ver. Y por último, en la parte del ático, de la parte del coronamiento del arco, es donde estaría colocada la inscripción. La inscripción estaba realizada con letras de bronce clavadas en la piedra. Si os fijáis, en la parte superior quedan una serie de orificios de las líneas de la inscripción, que tendría, en una de las caras tiene bueno, en ambas caras tiene dos líneas, y lo que se ha hecho es, bueno, primero destacar el tema de estas letras. Estas letras en bronce forman parte de una costumbre bastante extendida en el mundo romano, sobre todo a partir de época augustea, de colocar, de hacer este tipo de inscripción con letras metálicas, en principio en bronce, pero que luego se doraban. Es decir, que al final el efecto era como si fueran letras de oro, y de hecho se llamaban literae aureae, porque eran en principio aparentemente letras de oro. Evidentemente era menos costoso que ponerlas de oro, y además el peligro de que se las llevaran. No obstante, también se llevaban las de bronce, porque el metal siempre era sumamente valioso.